El pasado 13 de septiembre, la congresista Adriana Tudela presentó un proyecto de ley que modifica nuestra actual ley de cine y cambiar la manera en la que el Estado peruano promociona la industria cinematográfica. ¿Es positiva esta propuesta? No. Y acá te explicamos por qué. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un episodio más de Mamá, voy a hacer cine. Ojalá. Ojalá. Realmente con lo que está ahorita pasando no lo sabemos. Vamos de frente al meollo. Sí. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? El 13 de septiembre pasado se presentó un proyecto de ley, que es el proyecto de ley de la congresista Adriana Tudela, que lo vamos a llamar Proyecto Tudela, como para entenderlo un poco. Uh-huh. Y lo que busca este proyecto, cuyo nombre realmente es... Acá tengo un montón de información, tengo mis fuentes. Su proyecto de ley dice: proyecto de ley que fomenta la inversión en la industria cinematográfica y audiovisual y la promoción del uso de locaciones de territorio nacional. Sin embargo, ¿qué pasa con esta vaina? Que por más que suene bonito... ¿Fomenta? No está haciendo eso, y vamos a repasar punto por punto. Me parece por qué este proyecto de ley no nos ayuda a nosotros como futuros cineastas. Es detrimental para lo que estamos haciendo nosotros, tratando de fomentar una industria que todavía no tenemos. Y tratar de ver qué aspecto positivo rescata, que debería ser propuesta en una nueva ley. Una nueva reformulación de la ley. En una nueva reformulación. Reformulación y en una ley aparte. Exacto. En una ley aparte. Entonces ya, vamos un poco de a poquito. Es que, ¿sabes qué me ha pasado también, man? Hoy estamos grabando... ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves 11. Miércoles 11. Hoy no me asustes. Hoy día presento tesis. Hoy es miércoles 11. Uh-huh. Y pucha, hoy día se debatió la ley en el Congreso y estaba la congresista Tudela y demás congresistas hablando respecto de la ley, y creo que hay un gran desconocimiento sobre qué es lo que está sucediendo y qué es lo que pasa. Porque, por ejemplo, si no me estoy equivocando, fue el congresista Flores quien dijo que, por ejemplo, el cine en coreano se subsidia, lo cual es un error tremendo. Está tremendo, porque en Corea el cine se subsidia. Y muchas veces mis amigos del colegio me preguntan: oye, ¿por qué no podemos tener series como Colombia o series como México, ¿no? Y claro, eso viene por parte de un incremento, un incentivo del Estado. Y porque ya se generó una industria. Y un gran apoyo, ¿no? Claro. Y se está generando, se ha generado una industria. No podemos decir que en Colombia no hay una industria cinematográfica o una industria audiovisual, porque sí hay una industria claro, ya mucho más consolidada. Nosotros estamos ni siquiera en pañales. Sí. Y ese tipo de proyectos de ley lo que hacen es más bien cortar el pequeño avance que hemos tenido en los últimos años de generar una industria real cinematográfica. Sí, la verdad que sí. A ver, hay un interés razonable detrás de la ley que creo yo, ¿no? Esto es sacado también de una entrevista al doctor Jaime Campos, el director de GEDA. Esto fue el día de ayer, martes, ¿sí, no? Martes 10. Sí, hoy día es miércoles. En una entrevista con Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa, donde lo que buscaba... Bueno, que Rosa María comentaba, ¿no? Que claro, hay un interés razonable que es atraer a la industria cinematográfica al Perú. Por el caso Transformers, que dio un montón de chamba a equipo peruano. Exacto. Y por el caso de Paddington, que Paddington en Perú se está grabando una gran parte en Colombia. Claro. Porque acá no hay los incentivos fiscales que en otros países sí como Colombia. Entonces, pucha, ¿quieres ver Machu Picchu? Machu Picchu lo vas a ver, pero porque no está en Colombia. Pero si estuviera en Colombia, probablemente se grabaría por allá. Vamos yendo un poco punto por punto, ¿te parece? Y te voy comentando un poco. Perfecto. Para lo que estamos tratando, ¿no? A ver, ¿qué pasa con el proyecto Tudela? Lo que pasa con el proyecto Tudela, para los estudiantes de comunicación que están escuchándonos, es extremadamente peligroso, porque suprime varias cosas de la actividad cinematográfica que tenemos, como por ejemplo, ya no vendría a ser una herramienta para seguir avanzando y voy a bajarle un poquito la ganancia de mi micrófono. Dale. Estoy que reviviendo. Ya no sería una herramienta para seguir avanzando como diversidad cultural, la inclusión y el desarrollo sostenible. No se menciona en el texto. Y tampoco se reconoce, y creo que esto es algo perjudicial, y sobre todo va de la mano un poco con Becangüe, porque ya no se reconoce la promoción del cine indígena y desarrollado en lenguas indígenas u originarias, ¿no? Entonces, un poco desde tu perspectiva, hay mucha ¿cómo lo ves? Hay mucha producción cinematográfica independiente que se está realizando en comunidades nativas. El año pasado hubo un festival de cine indígena en la Pontificia Universidad Católica de Perú, del cual pude participar como asistente, ¿no?
en ese congreso que hubo. Y la calidad audiovisual que había en las producciones era alucinante. Era una muy buena calidad audiovisual. No eran ficciones, salvo una que era una ficción. Pero habían proyectos, habían cortometrajes y mediometrajes que eran hasta completamente animados. O sea, completamente en tipo Drama Life. Pero, o sea, todo hecho pues, en motion graphics y ese tipo de cosas. Y eso demuestra que hay una gran cantidad de talento y cantidad de historias que contar allá. Sí. Cuando yo estuve allá la última vez, en agosto, conversé con un joven. Un joven que estaba en 5º año de secundaria de colegio de Puerto Firmeza. Oh, qué chévere. Y me decía, yo quiero hacer cine. Yo quiero hacer cine etnográfico. Y quiero mostrar lo que realmente es mi comunidad shipiba. Y yo me quedé como que, wow, qué paja. Y de ahí regresar y encontrarte con esto es como que, claro, bueno, ¿qué fue? En el proyecto Tudela lo que hace es elimina la posibilidad de que esa persona pueda conseguir el financiamiento necesario para poder hacer películas y lo pone a competir contra Warner Brothers, Sony, etc. Vamos a dar un poco de contexto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tenemos nosotros hoy en día? Nosotros tenemos lo que se llama el decreto de urgencia. El decreto de urgencia, lo tengo por acá para hablar un poco más con sustento. Decreto de urgencia número 022-2019, que tiene efecto de ley, es lo que nos regimos ahora como nuestra ley de cine. Y el decreto de urgencia tiene varios artículos que en su meollo, en su núcleo, está dedicado básicamente a proteger lo nuestro, como lo que somos como cineastas peruanos. Lo que propone el proyecto Tudela es un poco abrir el mercado, que me parece bien abrirlo, obvio, que venga gente de afuera, pero en detrimento de nosotros. Entonces, vamos un poco artículo por artículo. En el tema del artículo 1, lo que hace el proyecto Tudela en comparación al decreto de urgencia que tenemos es suprimir la referencia al desarrollo del cine y el audiovisual de forma integral como tenemos, sostenible e inclusivo. Tiene un fin muchísimo más industrial, más comercial, que no está mal, pero no debería estar acá metido. Ahí, y lo que busca y limita a grabaciones cinematográficas y audiovisuales y elimina las posibilidades. Entonces está mucho más restringido, mucho más concentrado en solamente grabar. Pero el cine es más allá que solamente grabar. Es la historia. Está distribuir, editar, la preproducción, el montaje, el marketing, la formación. La gente que quiera estudiar más adelante una formación o seguir hablando del audiovisual, o sea, ya se pierden muchas cosas, ¿no? En ese sentido, sí, que lo elimina. Nuevamente, a ver, hablamos ahora del artículo 2, ¿no? El artículo 2 del decreto de urgencia y el proyecto de ley, ¿cuáles son sus objetivos? Entonces, lo que el proyecto de ley finalmente hace es eliminar la promoción de la actividad cinematográfica audiovisual de forma descentralizada, porque lo que buscaba nuestro DU, el decreto de urgencia, es que el cine no se concentre todo en Lima. Destinaba un 30-40% siempre a las regiones del país, pero ahora las regiones ya no van a tener ese 30-40% que tenían. Va a ser el 100% en general. Y hay algo súper interesante que me gustó cuando leí el decreto de urgencia, que es que busca la paridad y la igualdad entre hombres y mujeres en la actividad cinematográfica. Y eso ya no está en el proyecto de ley de Tudela. O sea, se elimina nuevamente esa búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres que debe haber. ¿No? Debe haber. Entonces no, me parece que no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabezas eso de ahí. Si sigues avanzando, por ejemplo, hacia el artículo 4, este es un proyecto de ley. En el proyecto Tudela elimina las condiciones de nacionalidad que toda obra cinematográfica o audiovisual debe cumplir para acceder a los incentivos y beneficios de la misma. ¿A qué se refiere esto? En el decreto de urgencia, en el DU, cuando tú quieres participar, por ejemplo, digamos que yo tengo mi película y quiero participar en DAFO. Yo quiero necesito para eso que tiene que ser producida o coproducida por una o más personas naturales de nacionalidad peruana, debe ser dirigida o codirigida por un director peruano, el guionista o la co-guionista tiene que tener nacionalidad peruana, la música tiene que estar compuesta por un compositor peruano, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si eliminas estos requisitos, un man de Estados Unidos, Warner Brothers, puede buscar financiamiento acá. Sony Pictures, va a venir acá, lo pones a competir, en palabras como del Dr. Jaime Campos, director de Jeda, contra el cineasta andahuaylino, y man, no hay forma alguna que puedas competir
una Majors contra un cineasta de una región, ¿no? O sea, es una competencia súper injusta. Es muy, muy injusto. Y está claramente, ¿no? Como deja de proteger lo que somos nosotros y deja de proteger lo que buscamos fomentar como industria creciente. O sea, de momento, ¿qué opinas hasta ahí? Que te noto un poco chocado. O sea, sí. De por sí, o sea, no es que sea el cineasta nahualino o lo que fuere, ¿me entiendes? Es el cineasta peruano porque tenemos que ser conscientes de que nuestra formación cinematográfica o sea, estamos en un buen nivel, sí, pero no estamos al nivel de la formación cinematográfica que hay en otros países. Por supuesto, por supuesto. Incluso, tírate a buscar aquí, por ejemplo, un grado universitario de maestría en realización audiovisual, en guión, en No producción. hay. No existen. No, pues no hay. Tú tienes que ir a buscarlo a otros lados. Por eso yo no... Y ahí sí choco un poco con lo que declaró el doctor al que has mencionado, porque no es el cineasta andahuelino, no es el cineasta de cualquier otra región, es el cineasta peruano, que ahora que tenemos añadido el problema de la centralización de la educación aquí... Era un ejemplo como claro. compitiendo, porque, a ver, siendo sinceros, es cierto que también las regiones del país, cuando si le quitas esto y teniendo un presupuesto designado, sí, yo lo sé. una competencia bien injusta. Claro, y ahí no es que el cineasta peruano no tenga la capacidad de competir. Exacto. No tenga la capacidad intelectual o de realización para competir. Exacto. Pero no tenemos las herramientas formativas aquí como para poder enfrentarte muchas veces. Sí. Que, por ejemplo, tú has ido a estudiar un máster en guión, ¿correcto? Claro. Aquí en Perú, lógicamente. No, me fui. Obvio, Te tuviste que ir, porque aquí no tienes la oferta. Exacto. No hay esa oferta. ¿Por qué? Porque ya sea porque no tenemos desarrollado un programa competente en máster para guión, o no tenemos desarrollado un programa competente en máster para dirección de fotografía o una maestría en dirección de fotografía, porque no lo existe, no existen aquí. Así es. Entonces, ¿cómo esperas competir en un contexto de que quieres formar al cineasta peruano? Porque supuestamente eso tiene que fomentar el desarrollo del cineasta peruano. Si es que no le das las herramientas. En el momento en el que tú digas, ok, el peruano ya tiene las herramientas para competir internacionalmente, para formarse y poder competir internacionalmente, ok, eliminas si quieres. No sé, yo no sería partidario de eliminarlo de todas maneras, pero ya tienes, digamos, un sustento como para decir, ok, pero tu producción o tu formación académica o de campo es suficiente. Y aquí, lamentablemente, no lo tenemos así. Entonces, eso no lo apoya un proyecto de ley como la Ley Tudela. Por supuesto. Un proyecto de ley que nos apoyaría sería un proyecto de ley que fomente la creación por parte de las universidades que cuenten con programas en comunicación audiovisual, en comunicación, en gestión de la organización audiovisual. Un proyecto de ley que fomente, y eso no sé si sea un proyecto de ley como tal, si no tendría que ser un decreto por parte de la SUNEDU, se me ocurre, no sé, que fomente que cada facultad tenga programas de posgrado dentro de cada una de sus especialidades. Entonces, ahí de repente ya tendremos una maestría, hablando de donde nosotros hemos estudiado, ¿no? Una maestría en, no sé, en dirección de fotografía e iluminación para la creación de productos audiovisuales ficcionales. Entonces, ya tienes un programa de especialización de posgrado competente que puede llevarte a algo punche. Pero si lo que tenemos es másters propios, que vienen a ser incluso en muchos casos, sin desmerecer el programa, pero muchas veces son diplomados. Sí. Y sin desmerecer el programa, porque los programas que he visto son muy interesantes, pero frente al desarrollo técnico que tienen afuera, frente al... Y no quiero que suene a que no tenemos los equipos aquí, porque el cineasta no son los equipos, el cineasta es lo que está acá. Pero claramente, si es que tú pones a formarse a un alumno o a una alumna aquí con una cámara con la que se graba desde el 2005 hasta el 2011, frente a alguien que estudia afuera y ya está manejando una Arri Alexa desde el primer ciclo, segundo ciclo, ya tienen competencias distintas. Sí, por supuesto. Son competencias distintas. Y obviamente yo soy un fotógrafo analógico. Y no te estoy diciendo que esté mal formarse en analógico, sí.
pero también fórmalo a alguien en creación y realización audiovisual en 8 milímetros, o en 16 milímetros, o en super... Y acá no super se hace. No se hace, y son herramientas, por ejemplo, en y España es por lo sí que se yo me hace. peleaba En siempre. España sí se Porque hace. aquí, por ejemplo, muchas veces se desmerece mucho la formación analógica del fotógrafo. Y hay muy pocos lugares donde puedes estudiar fotografía analógica dentro de una carrera. Porque muchas veces ya no se considera al analógico como una herramienta funcional para el estudiante. Pero si al final somos artistas visuales, el artista tiene que manejar todas las herramientas para poder decidir cada uno en cuál o mediante qué cosa llegar a generar su producto. Yo he tenido que estudiar por mi cuenta y practicar a la mala, por mi cuenta, el tema de la fotografía analógica. Y a mí me encantaría grabar en cinta. Amaría grabar en cinta. Y aprender, y justo hablaba con un amigo de la maestría, Pepa Marchena, me decía, sí, yo he grabado con las cámaras de slow motion en cinta. Yo decía, qué alucinante debe ser eso. Yo como realizador, como director de fotografía, quisiera poder enfrentarme a eso y agarrar y decir, ok, yo también quiero agarrar y hacer una película en formato IMAX. Ok, por la pajería de repente de hacer en IMAX. Pero ¿cómo si no he tenido la formación acá? Ya, es cierto. Pero ¿sabes qué? Y ahora me voy a poner un poco del otro lado para atacar un poco en ese sentido y a la vez dar una respuesta. Uh-huh. Si tú quieres formarte en IMAX, la pregunta sería ¿por qué el Estado tendría que formarte a ti en eso de ahí? Y la respuesta sería porque va a depender del proyecto y porque nuestro cine realmente nos representa como cultura en el mundo. O sea, ya sea en el Festival de Cannes, en los premios Oscar, muchas cinematografías nacionales de diversos países son las que promueven sus paisajes. Huayna nomás uno de los grandes ejemplos, Huayna Pirca, el retablo, que nos posicionan como cultura en los como ojos referentes del mundo, ¿no? Claro. Aparte de la comida que tenemos también. El Perú no es solamente su comida, ¿me entiendes? Exacto. Y muy aparte de eso, es cultural. Si tú agarras e inviertes un montón en la formación de ingenieros para tener ingenieros competentes y que puedan competir a nivel extranjero, si fomentas la formación de economistas, de contadores, los artistas no somos la última rueda del coche, porque los artistas muchas veces somos los embajadores culturales de un país. Exacto. Y si no formas a tus artistas, ¿cómo pretendes que la cultura de tu país sea vista más allá de la comida? Exacto. Entonces, y sin desmerecer a los artistas gastronómicos, porque el arte culinario culinario por supuesto, 100%. Pero también, así como el arte culinario es referente mundial en el país, no me puede decir que como películas Uyacpirca, Huayna, Retablo, Canción sin nombre, no son películas que son completamente competentes en un festival internacional. Hemos ganado, si no me equivoco, el oso de oro, si no me equivoco, ¿no? Con la teta asustada. Con la teta asustada. Hemos participado en Cannes. Sí. Hemos participado... La semana de realizadores con Canción sin nombre. Exacto. Con Canción sin nombre. De realizadores. Y son festivales que, claro... Hemos estado en España. Hemos estado en España. Más con el caso Monroy. O sea, la premiación cinematográfica no son solamente los Oscars. Sí, claro. Por eso digo que va más allá de lo que vendría a ser como... ¿quieres hacer cine? Hazlo con tu plata porque no representa cultura. Claro. Hay una rama que efectivamente busca ya más la parte comercial. Y está bien. Y está perfecto. Pero los premios que se subsidian en el Ministerio de Cultura son para promover la cultura que tenemos en nuestro país y posicionarnos en el mundo como unos referentes, ¿no? Bueno, siguiendo un poco... Para que yo esté tomando agua porque me indigné. Siguiendo un poco lo que teníamos la línea del Proyecto Tudela, el artículo 5 del Proyecto Tudela y el artículo 6 del DU, lo que nos hablaba en el DU es que promovía la formación, la creación, la producción, la distribución y promoción. Lo que hablábamos al comienzo, cosas que no se comentan en el Proyecto Tudela, ¿no? Se suprime la referencia a estos diversos campos y concentra los estímulos solamente en la grabación. Y de hecho, al concentrar esos estímulos, por ejemplo, si una persona ahora quiere participar para hacer una película, solamente puedes participar hasta el 50% y solamente grabarla, sin tener en cuenta distribución, promoción, etcétera, etcétera. Y la distribución muchas veces es lo más caro. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con este tema del 50%? Y es que muchas películas, sobre todo películas de regiones, se hacen con el 100% del premio que tienen la DAFO, el Ministerio de Cultura.
si no se pudiera acceder a ese 100% del presupuesto, la película no se podría hacer. No sé si. Y si no se hace, no nos permite seguir desarrollando y promoviendo y que los pueblos originarios se representen, tengan una cultura, tengan una voz y puedan verse representados y visibilizados en el cine. Ahora, también ¿qué pasa con esto de acá? Es que si tú solamente puedes acceder al 50%, ya no, o sea, te pone un límite que ya después ese límite no puede crecer y por ende no puedes aumentar tu presupuesto, y muchos mercados internacionales, muchos fondos, Ibermedia, cuentan por lo menos con ese. Te piden que tengas un porcentaje del presupuesto asegurado para poder hacer las coproducciones. Entonces, al poner el 50%, matas la posibilidad de la coproducción, porque ya no existiría una coproducción minoritaria. El acuerdo iberoamericano de coproducción te da ciertos parámetros para que una coproducción sea mayoritaria o minoritaria. Entonces ya no podría haber coproducciones mayoritariamente peruanas con mayoritariamente otros países, porque no alcanzaría la plata para llegar a eso. Claro. Entonces, nuevamente, en vez de ser beneficiante, o sea, algún beneficio, es un detrimento y una traba gigantesca. Claro. Y es una locura. Y avanzando un poco al artículo 6 y el artículo 9, es donde en el DU se establecía lo que te decía, ¿no? Que el 30 o 40% del total del fondo se destina a postulaciones y proyectos de distintos departamentos. Y que ya no sean solamente cineastas limeños. Claro. Lo cual está perfecto, porque hay que seguir fomentando. Ha habido mucha descentralización de lo que hacemos. También habla de que es importante, en el decreto de urgencia se hablaba de tener un plan anual que se establezca al comienzo. En el plan anual podías ver, o sea, como ciudadano, todo lo que se va a hacer ese año con el dinero de la DAFO, que son 6.000 UITs, que creo, si no me estoy equivocando, son como 20 millones de soles. Y una UIT está un poquito más. Con 24.000 millones de soles. 24 millones de soles. Pues ya, sí. Por ahí, por eso es que creo. Y de ahí algo importante que menciona el decreto de urgencia es que esto de acá cuenta con participación ciudadana para la creación del plan anual, cosa que no se menciona en el proyecto Tudela. Y que el proyecto Tudela nació también sin consultar a los gremios ni a los cineastas, que son las personas encargadas de comunicar todo eso y de realizarlo. Exacto. Entonces ya se empieza con un recontra pie derecho, o sea, está terrible. Pie izquierdo, más bien. Sí, pie izquierdo. Bueno, pie derecho, ¿no? Porque viene de... un pequeño chiste como para bajar un poco la... Pero es que hay muchísimas cosas que son realmente malísimas dentro de este proyecto de ley, tratando de revisarlo un poco punto por punto y tratando de dar un resumen para que la gente pueda entender. A ver, hay cosas que se mantienen también, como por ejemplo las donaciones a dinero de proyectos cinematográficos se mantienen, se mantiene el apoyo económico proveniente de donaciones, también se mantienen. ¿Qué más? Por ejemplo, por acá tengo marcado. Yendo un poco ya más a detalle. Acá está. Esto es súper importante. Pucha. Y eso cuando lo leí dije, ¿qué? Porque es súper importante. Por ejemplo, en el decreto de urgencia se establece en el artículo 18 que el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, el IRTP, puede realizar coproducciones cinematográficas y audiovisuales. En la televisión pública, o sea, en el artículo 11 del proyecto Tudela se dice que no debería participar. Pero citando el video que viene de Adriana Tudela, donde se busca hacer como España tiene la RTVE, que es la radio televisión española, creo que no me estoy equivocando, que hace coproducciones y tiene un fondo para invertir dinero en películas. Y al igual que en Colombia, el canal público coproduce producciones nacionales. Entonces, nuevamente, si miramos al mundo y miramos afuera, no tiene ningún sentido que estemos metiéndonos cabe nosotros mismos y no copiar lo que se hace afuera. Nos estamos disparando el pie directamente. Es realmente una tontería. Es una soncera. Y de ahí hay otra cosa importante también respecto a las salas de cine, que acá en el decreto de urgencia se establece que las películas debían mantenerse en las funciones pactadas en el contrato estipulado como tal. Pero eso no se menciona en el decreto, en el proyecto Tudela.
en el proyecto se suprime esa mención. No puedes generar que un proyecto de ley sea tácito porque ahí se generan los vacíos legales. Se generan unos vacíos legales y nos vamos todos a la shit. Es cierto que no todo es negativo en esto de acá. Acá hay algo interesante que el proyecto contempla. Y es que, por ejemplo, ¿no? En el artículo 15, que no lo contemplamos nosotros, porque ahorita vamos a entrar a eso, que es todo otro tema. En el artículo 15 del proyecto Tudela habla de los incentivos tributarios y dice que las productoras audiovisuales nacionales e internacionales, domiciliadas y no domiciliadas en el país, podrán deducir del impuesto a la renta correspondiente el 50% de gasto efectuado en servicios audiovisuales y 30% del gasto efectuado en servicio logístico en territorio nacional. Esto es súper bueno para que se fomente y se sigan haciendo cosas. ¿Qué más tengo por acá? En mi chuletita. Bueno, y hay un montón de cosas de la ventanilla única, la promoción, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo a través de PromPerú. Ahorita voy a entrar más a detalle, pero sí son realmente beneficios que podría traernos. Claro. Pero nuevamente en detrimento de todo lo que se ha avanzado. Y un poco a modo de resumen para la gente que nos está escuchando, es en temas de beneficios, los incentivos tributarios, la devolución y una ventanilla única para seguir avanzando. ¿Qué es este tema de la ventanilla única? Lo voy a leer para que lo tengamos todos acá en la mano. Hermano, como verás, he venido preparado el día de hoy. Porque es la única forma en la que podemos agarrar y decir, oye, ¿sabes cosa? Esto no va. ¿Por qué? Por esto. Si finalmente no sabemos qué es lo que está pasando. Así es. Lo que está ocurriendo, o sea, ¿realmente quieres hacer cine? Esa es la pregunta. O sea, y eso es algo que, pucha máquina, me dejan en el clavo porque es algo que me enoja de ver un poco de nuestra generación, que siento que no nos estamos movilizando lo suficiente ni actuando lo suficiente. Porque si realmente quieres hacer cine, la forma de hablar en contra de este proyecto de ley es, de momento, solamente dejando la opinión en la web del Congreso en contra de la ley, que lo van a encontrar en la descripción de este video y de este podcast. Y también dando la opinión al respecto, o sea, hablando de por qué esto no debería ir, ¿no? O sea, claro, y muy aparte de eso, mete cabe gigantesco. Tienes que agarrar y hablar, pero tienes que saber qué cosas estás hablando. Entonces, tienes que empezar a leer y darte cuenta qué es lo que aparece en la ley. Que, si no, finalmente vas a salir queriendo hacer cine y te vas a encontrar con más trabas de las que había antes. Sí, es que, pucha, entonces, eso es algo que a mí me ha enojado. ¿Y qué va a haber después? Si uno quiere hacer cine, va a tener que salir del país. Literalmente. O sea, realmente si se aprueba esta ley, este proyecto de ley, vamos a tener que irnos para poder hacer cosas. Porque en realidad es un disparo en los pies hacia todas las personas que quieren hacer cine de manera cultural. De manera comercial, yo creo que por el contrario podría ser súper beneficioso. Pero es que el cine no es solamente comercial. Y efectivamente. Y no es desmerecer el cine comercial. 100%. Porque tenemos... Hablando de manera comercial, muy buen cine también. Sí, tenemos muy buenas películas que hacen muchos números. Exacto. Y es una película que tú agarras y te pones a ver porque quieres relajarte, quieres disfrutar, quieres matarte de risa con una peli y está buenísimo. Pero por algo existen los géneros audiovisuales. No solamente es el cine comercial, tienes también el cine de autor, tienes el cine cultural, tienes el cine etnográfico, que es el cine que está muy, muy... o sea, perjudicado por un proyecto de ley como el proyecto de ley Tudela, porque finalmente, si ni siquiera llegan servicios básicos a muchas de las comunidades que están en regiones que no son Lima, ¿esperas que llegue presupuesto? ¿Que tengan el presupuesto realmente para poder cubrir el otro 50%? No, pues. No hay eso. Sí, pues. No hay formación de calidad. Chicos en otras regiones que quieren estudiar cine, comunicación audiovisual, tienen que venir acá y... Ok, está todo centralizado aquí. ¿Cómo haces? Y encima acá no hacemos nada. Claro. O sea, realmente ni siquiera alzar la voz. ¿Cómo haces si quieres hacer cine y no tienes la plata? El Estado y los premios de DAFO eran... la respuesta, era el incentivo. Y aún así es súper difícil. Aún así es súper difícil poder llegar a ganar un premio de DAFO.
Y tienes el tema incluso que tienes por categorías, si quieres el proyecto de desarrollo, si quieres el proyecto de ya para rodaje, distribución, y ahora que solamente sea para grabación, que te den solamente el 50% de presupuesto, no contemplar a las regiones. Entonces, ¿qué estamos haciendo por el cine peruano? No estamos haciendo nada. Estamos aceptando que muchas veces tu historia, esa historia que tú estás queriendo contar como cineasta, como guionista, como director de fotografía, como directora de arte, como director de arte, como productor, como todas las ramas que hay dentro de las producciones audiovisuales, no va a ver la luz simplemente porque no tienes tú el 50%, porque no tienes la suerte de estar en Lima, de estudiar en Lima, de tener los contactos de Lima, o simplemente porque tu película apunta a algo más reflexivo y no comercial. Entonces, todo esto que nos lleva a que estamos volviendo al cine peruano un commodity. Estamos volviendo al cine peruano forzando que sea solamente un solo tipo de cine. Y como te repito, y no quiero que eso se malinterprete, no es que tengamos un mal cine comercial, tenemos un muy buen cine comercial, es un cine que genera taquillas, es un cine que genera números, es un cine que muchos de nosotros vamos a ver para relajarnos, para reírnos, por supuesto, para pasar un rato en familia. Pero también hay otro tipo de cine. Sí. Y la idea es que todo el cine peruano, si es una ley de fomento del cine, que todo cine peruano pueda surgir, pueda levantar. Si no, tiene que ser el proyecto de ley del cine comercial en el Perú. Porque si es que va a ser eso, todos los artículos un poco van por ahí. Sí, que no debería ser. Si después vas a decir, ese es el proyecto de ley del cine comercial peruano, y después vas a hacer el proyecto de ley del cine de autor, o del cine cultural, o del cine etnográfico, y vas a separarlo por cada categoría. No sé qué tan conveniente sea, pero de hecho, bueno. Así es. O sea, por ejemplo, Colombia tiene 3 leyes que van en esa onda. Claro. Que es, tiene su ley de cine, tiene la ley que los protege y que fomenta el cine como cultura, y de ahí tiene la ley que fomenta el lugar de incentivos fiscales, y de ahí, si no me estoy equivocando, lo tengo por acá, es una ley, ¿dónde está? De promoción, creo, si no me estoy equivocando. Ecuador acaba de aprobar, por ejemplo, ahorita un proyecto de incentivos fiscales. De exoneración, no lo encuentro. Eso es lo que voy. O sea, sí. Si luego que debe ser separado. Si esto va a significar una segmentación de... acá está, ley de fomento. La ley de fomento. Si esto va a generar una segmentación para que los márgenes de cada una de las leyes estén bien estipulados y se eviten justamente estos vacíos legales, ok, pero eso no es a lo que apunta esta ley. Así y por último, si es a lo que apuntara, se tiene que comunicar. Y tiene que hablarse, sobre todo tiene que hablarse con los gremios y las comisiones, o sea, las comisiones encargadas. Ahorita está el colectivo en defensa del cine peruano que está buscando, y el objetivo es archivar este proyecto de ley, mantener el decreto de urgencia, y después se verá qué mejorarlo, porque nuestro decreto de urgencia igual tiene muchas cosas por mejorar. Tienen que ampliarse. Trillones de cosas por mejorar. Necesita ampliarse, necesita actualizarse, necesita mirar fuera del ombligo de Lima también y ver qué cosa es lo que necesita el cine también en las regiones. Por supuesto. Pero si en lugar de dar ese paso adelante o frenar las cosas y decir, ok, hagamos no sé si esto es no es cabildo abierto, es el proceso en el cual se escucha a las personas en cuestión, en ese caso a los cineastas de las regiones, a los cineastas limeños, al cineasta peruano. Entonces, ¿cómo realmente vas a poder hacer una ley de fomento? Una ley que fomente nuestro trabajo. Sí. Entonces, te explico al toque lo de la ventanilla única. Lo de la ventanilla única es que da autorizaciones de filmación en el territorio peruano, que hace que los productores puedan tramitar a través de las autorizaciones y licencias la realización de producciones audiovisuales en territorio nacional. Lo cual está bravazo, poder grabar en diferentes lados. Eso me parece bien paja. Pero nuevamente nace a costa de todo lo demás. ¿Y cuál es el problema al final del día con esto de acá, no? Esta es una ley que está dentro de el Mincetur, si no me estoy equivocando,
Entonces está más enfocado en el área de turismo. Comercio, ¿no? Exterior y turismo. Comercio exterior, mientras que la nuestra, la que tenemos ahora, el decreto de urgencia, está dentro del Ministerio de Cultura. Comunicaciones, no, Cultura. Claro, dentro de Cultura. Lo que buscamos es promover la cultura y no debería estar reemplazando la que tenemos, sino lo hermoso y lo bonito hubiera sido que sea una ley que pueda estar acompañando a este decreto de urgencia, que lo complemente. Que en este caso vendría a ser, por ejemplo, se forma la comisión fílmica, que es lo que se encargan, cuyo objetivo es tratar de ver estas cosas de industria, ¿no? Pero eso es aparte. Debería estar en otro lado, ¿no? Como digo, el Mincetur, no en el proyecto de cultura. Y ahí es donde empieza totalmente el problema. Y bueno, nada, realmente lo que queríamos con este episodio es tratar de que la gente esté informada, nuestra audiencia esté informada sobre qué es el proyecto Tudela, por qué realmente, a pesar de que pueda tener beneficios que son pequeños, los incentivos fiscales, el timbre, los incentivos fiscales, lo que conlleva como parte negativa es gigantesco, quitaría muchísimas cosas, no puede estar en detrimento del otro. Yo lo que le recomiendo a la gente que nos está escuchando, sinceramente, es que... No nos crean, léanlo. Que lo lean, que se informen. La entrevista que tiene Rosa María Palacios, disculpa por el sonido de hojas, Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa con el doctor Jaime Campos, que es el director de EGEDA Perú, que vendría a ser la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, es buenísima. Está en Facebook, creo que es minuto 43 donde empieza, es muy buena y nos da un entendimiento acerca de lo que sucede. A la fecha en la que grabamos todavía no se ha pronunciado el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, al respecto del proyecto Tudela. Entonces también todavía falta. Pero realmente es un tema pesado que nos fastidia a todos. Y creo que la gente que está ahorita en contra del proyecto de ley debería indignarse, debería dar su opinión. Y la mejor forma, de momento, hasta que probablemente salgamos a las calles, es dar la opinión en la web del Congreso. Entonces yo realmente insisto en que los que están en contra puedan dejar una opinión en la web del Congreso respecto a ese proyecto de ley, una opinión negativa. Quiero mencionar un par de cosas más, ¿no? O sea, ¿por qué la gente dice... O sea, ¿por qué... Por esto acá. Si la taquilla no te paga, no hagas la película, ¿no? Es una frase que podría ser, que escuchamos, que alguien va a decir en algún momento. Lo que sucede es que estas películas, como habíamos hablado, son cultura. Y lo que tiene que hacer el Estado es promover la cultura y la industria a la vez. Si miramos afuera, Francia protege su cultura y protege su industria. Están a la par, no están priorizando el uno sobre el otro. Y eso hace que la cuota de mercado que tiene Francia sea de un 41% en las salas. Claro. Efectivamente, de un 41% en las salas. Esto es en el Centro Nacional de Cine e Imágenes Animadas, que está buscando un equilibrio al servicio de la ambición cultural y acepta que el arte y la industria se refuerzan mutuamente, no uno sobre el otro. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta si queremos progresar, si queremos avanzar. Los géneros... Acá nomás en Colombia, man. Ecuador, o sea, acá nomás. Deben coexistir, ¿me entiendes? No es un tema de reemplazo. Sí, no debería haber un retroceso. Tenemos que seguir... siempre decimos, man, qué bien la cultura peruana, qué bien la cultura peruana, pero a la hora de la hora pasa esto. Realmente no importa nada, ¿no? A la hora de la hora no importa nada. Denso, ¿ah? Yo creo que es un episodio denso. Me hace acordar al episodio que tuvimos de Alec Baldwin cuando fue... también me acuerdo. Densito. Sí, también fue denso. Pero creo que es importante tener un episodio como este en el que hablemos acerca de lo que está sucediendo acá. No sé si quieres decir algo más o algo al respecto. Yo creo que necesitamos un fomento de verdad. El cine es caro. Hacer cine es caro. Y ventanas como la DAFO siempre han sido la puerta por la cual uno podía hacer su cine. Podías postular para poder ver nacer tu película.
películas que pueden tener mensajes importantes, culturales, sociales. Y ahí estaba la forma de hacerla. Si finalmente vas a mochar estos puntos que hemos visto del decreto de urgencia, se está matando el cine. Se está matando al cine peruano. Y en lugar de verte competitivo, no vas a tener con qué competir. No va. No va. Por supuesto, el proyecto de ley Tuela no puede ir bajo ninguna circunstancia. Y yo, como una última opinión, yo creo que más allá de que la gente diga, si quieren hacer cine, que lo pongan con su plata, creo que igual la gente que va a querer seguir haciendo cine, independientemente de que se apruebe o no, va a seguir haciendo las cosas porque quiere, porque siempre hemos hecho eso, no nos hemos rendido y siempre hemos seguido y tratando de salir adelante con lo que sea que tengamos, y sea grabar con un celular o lo que fuera. Claro. Y creo que también es importante entender que más allá de cualquier otra cosa, el cine a los cineastas no les da retorno porque lo que se busca es fomentar cultura. O sea, por último, hay bastantes cosas en las que se pierde dinero y se le puede dar trabajo no solamente al director, sino a un montón de cocineros, gaffers, transportistas, seguridad, etcétera, etcétera. O sea, es una industria grande y posicionarnos como una potencia en cultura en el mundo que a la vez genere cada vez más industria y podamos ser un lugar en el cual las personas puedan venir a grabar porque tenemos incentivos fiscales a futuro y que tengan que conseguir gente de acá porque estamos formados, va a ser increíble. Pero si viene alguien de afuera con incentivos fiscales y no encuentra una industria acá, va a tener... ¡Ay, una mosca! Va a tener que traer gente de afuera, le va a terminar saliendo el proyecto carísimo y el Perú simplemente en vez de avanzar va a retroceder en industria y va a terminar siendo contraproducentes para todos. Entonces nada, lo último con lo que tengo que seguir es en defensa del cine peruano por siempre y el proyecto Tuela abajo, tiene que ser archivado sí o sí. Todos podemos tener una buena historia que contar. No todos tenemos el privilegio de pagar tu película. Hablamos, gente. Hablamos. Mamá Voy a Hacer Cine Podcast es una producción de Renderverse Film Production. Idea original de Pedro Horna y Sebastián Plasencia. Música de Artlist y auspiciado por nuestras familias.